grabar y voy a compartir. ¿Hay alguna duda respecto de los ejercicios anteriores, chiquillos? ¿O estamos claros, estamos bien? ¿O no los han mirado? ¿Mm? ¿Están ahí o no? Digamos, personal, profe, no lo he mirado por tema de tiempo, las evaluaciones, todo eso. Para serles sincero. Ya. Pero hay que repasarlos. Lo bueno es que tienen los videos, entonces pueden ir mirándolo y mirando los videos si tienen alguna duda. Pero los tienen que hacer porque es la única forma que les vaya bien. Esta prueba, históricamente, es más compleja. No sé por qué a los alumnos les va más mal en esta prueba que en las anteriores. Y resulta que ya en la NIF 15 y NIF 20 tampoco les fue tan bien. Entonces, y esta prueba en sí es más compleja. Entonces hay que repasar. Y tienen que leer. La NIC 10 tiene 5 páginas. La NIC 8, 12. Y la NIC 1, esa es más larga. Pero tienen buenas presentaciones. Yo también les subí una PPT de la NIC 8. Así que porfa, lean para que les vaya bien. ¿Ya? No quiero que estén en examen en enero. ¿Ah? Yo también quiero vacaciones, por favor. Entonces, eso, miren. Esto yo se lo subí al aula. Lo tienen. Y son ejercicios así cortos. ¿Se fijan? Entonces, el primer ejercicio, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? ¿O no? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Ya, es que me sale ahí que mi conexión es inestable. Espérense, déjenme sacarle esta cuestión al wifi. Ya, a ver si hay... Dice, la sociedad X adquirió el 2, aquí en realidad no es el 2, es el 1. El 1, del X1, un elemento de transporte por 60.000 unidades monetarias. Este elemento de transporte tiene una vida útil de 6 años y a finales del año 2000X3 se descubre que por un error el elemento de transporte se ha venido depreciando un 20% anualmente. Según lo estudiado por usted, ¿se deben hacer correcciones? ¿De qué tipo? Contabilizar los asientos correspondientes al año 2000X3. Entonces, lean el ejercicio. Les voy a dar unos minutitos para que lo lean y me comenten si se deben o no se deben hacer correcciones y de qué tipo. ¿Ya? ¿Qué me dicen? ¿Se deben hacer correcciones? ¿De qué tipo de corrección estamos hablando? ¿Mm? Si no me responden, entonces yo los voy a buscar y les voy a preguntar. ¿Les parece? ¿Sea prospectivo, profesora?
metió a la piscina, no sé. ¿Ya? ¿Será? Pienso, Pero, porque si es pero, mejor tiene que ser corregido. ya, pero es que no te entendí. ¿Será? ¿Qué cosa me dijiste? Creo que bueno, todos los errores se tienen que corregir, no se puede quedar así. Ya. ¿Y cómo se Entonces, corrige? de manera prospectivamente, o sea, pienso que abriendo los libros y corrigiendo todos los años. Ya, eso no es prospectivo, eso es retrospectivo. Retrospectivo, perdón. Exacto. Está Se me muy bien lo olvidó. que dices tú, Carmen, porque efectivamente eso es así. Cuando estamos en presencia de un error, yo tengo que corregir el error hasta la fecha en donde tenga todos los antecedentes necesarios para corregirlo. Si son 2 años, 3 años, los años que sean. Tengo que hacer la corrección. Por eso es que el error se corrige en forma retrospectiva. Lo que se modifica de manera prospectiva, es decir, desde el momento en que lo detecto hacia adelante, son los cambios en las estimaciones contables. Cuando digo estimación contable, estoy hablando básicamente de provisiones, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que es una provisión? Una estimación contable. Eso es prospectivo, de cuando lo descubro hacia adelante. Los errores, retroactivo o retrospectivamente, o sea, hacia atrás, corrijo hacia atrás. Ahora, no significa que voy a ir, pero entiendan esto, no significa que yo voy a ir a abrir y a pedir, si tengo un error que es de 5 años atrás, ir a pedir y todos los estados financieros que me los devuelvan los inversionistas y hacer modificaciones. No, considero en el año en que detecté el error, pero hago el ajuste correspondiente por los 5 años, por los 2 años, por los 3 años. ¿Se entiende? Profesor, una consulta. Sí. Ya, supongamos ya yo hago ¿cómo se llaman? Los arreglos. Uh-huh. Pero como hice los arreglos, los demás, como usted dice que no le pedí a todos los accionistas y los secretarios, no le pedí que me den su fotocopia de estado Claro. financiero, y como no le he pedido, entonces yo debería hacer una nota explicativa, hacer unas notas, ahí una sección en donde les especifique que lo que había pasado Por con el supuesto. error. Claro, pero no es una nota especial. A ver, tú tienes la nota de cambio de las estimaciones contables, esa va. Pero además, en cada partida en la cual tú vas a hacer la modificación, tienes que hacer la nota explicativa correspondiente. Hace una nota descriptiva, que básicamente es como un copy-paste de lo que dice la norma. Después viene el Excel, el detalle, ¿no es cierto?, con todas estas modificaciones y la nota explicativa. Y en la nota explicativa, que está ahí mismo, en la misma nota, tú vas y explicas qué cambios son los que se generaron y se presentan los balances con las correcciones modificadas de manera que se pueda comparar, porque eso es lo importante, que sean comparables. Por lo tanto, el error va a modificar los montos, ¿me entiendes? Para que tú puedas compararlo. Pero se explica en la nota, eso sí o sí tiene que ir, la explicación. Profe, entonces, si nos pidieran argumentarlo con un párrafo de la NIC, ¿sería ese el párrafo 42? Lo que es la ley que dice, con sujeción a lo establecido en el párrafo 43, la entidad corregirá errores materiales de periodos anteriores de forma retroactiva en los primeros estados financieros formulados después de haberlos descubierto, represando la información comparativa para el periodo o periodos anteriores en los que se originó el error, o si el error ocurrió con anterioridad al periodo más antiguo para el que se presenta la información. Exacto. Sí, lo mismo. Eso. Ahí está. Qué bueno que la leíste, Daniel. Eso es, ¿te fijas? Lo mismo que yo les acabo de decir. Ahí está el sustento de lo que nos dice la norma. Efectivamente, esto es un error y de hecho yo aquí les había marcado error y es retrospectivamente o retroactivamente su corrección. El resto de los compañeros, porque yo no tengo solo 2 alumnos aquí, tengo harto. Por ejemplo, María José. María José, ¿se entiende, María José, la diferencia del error? Hola, profe. Hola. Sí, me falta leer la NIC, por eso Ya, no le sí. entiendo, pero ahora sí la entiendo.
Sí, hay que leer la NIC, pero en este caso, ¿no es cierto? Lo que yo quiero que les quede claro es la diferencia entre un error y una estimación contable. Vamos a ver ejercicios de ambos. Entonces aquí, cuando hay error, es retrospectivo. Cuando es cambio de estimación, prospectivo. ¿Ya? ¿Cómo se hace entonces esto? Veamos. La solución. ¿Qué es lo que tengo acá? Dice, es un error, tal como dijo la compañera, y el ajuste se debe hacer retrospectivamente. Entonces, aquí, ¿cuál es el problema? Dice que se ha venido depreciando un 20% anual. El 20% de 60.000 son 2 por 6, 12. 12.000, ¿no es cierto? Entonces, por 2 años son 24.000. ¿Y cuánto es lo que correspondía hacer la depreciación? Nosotros sabemos hacer depreciación. Si este bien, este PPE, tiene una vida útil de 6 años, yo tomo los 60.000 y los divido de 6, eso me da 10.000 por año. En 2 años son 20.000. Pero ¿cuánto se estaba depreciando? En 12.000. Y por 2, 24. Por lo tanto, tengo una diferencia de 4.000. ¿Se fijan? Ahí está el error. Un exceso de depreciación de 4.000. ¿Qué es lo que hago? Corrijo. Corrijo. ¿Cómo hago la corrección? Aquí está. Depreciación acumulada a reserva del patrimonio. ¿Qué me puede explicar por qué el asiento es este? Se supone que va a reserva de patrimonio porque es una cuenta de resultados y como ya fue algo que se está haciendo del periodo anterior, se arrastra eso, o sea, se toma ese valor que estaba erróneo, en este caso sobre depreciado o depreciado en exceso, no sé, ¿Sí? y se lleva a la reserva patrimonial como cuenta de resultados. Exactamente, exactamente. Sí, así es. Y se fijan que yo estoy rebajando depreciación acumulada porque los años anteriores, ¿qué fue lo que hice? Depreciación a depreciación acumulada, ¿verdad? Ese es el asiento, depreciación acumulada. Entonces ahora yo disminuyo mi depreciación acumulada y tal como dice el compañero, como la depreciación, la contrapartida de esta cuenta estaba en el resultado, yo ahora lo rebajo de las reservas del patrimonio. ¿Por cuánto? Por 4.000. Y además nos piden contabilizar la depreciación del año, porque esto se detectó en el 2000X3, pero también tenemos que hacer la depreciación de ese periodo. Entonces ahí la hacemos como corresponde, es decir, por el monto de 10.000, depreciación a depreciación acumulada, 10.000, porque eran los 60.000, por 6 dividido de 6 años, son 10.000 por año. ¿Sí, Carmen? Es que no sé si me estoy confundiendo, pero creo que la depreciación acumulada es activo, no es este resultado. Porque si fuera depreciación, ahí ya. Claro, sí, sí, eso está bien. Claro, el compañero dijo que era de resultado, ¿no? No, en la reserva del patrimonio. ¿Por La qué? reserva de patrimonio Porque es una cuenta patrimonial, pero acuérdate que cuando tú hiciste el asiento, los asientos erróneos por 12.000, ¿cómo hiciste tú el cálculo? Hiciste depreciación a depreciación acumulada, ¿no es cierto? Y esa cuenta de depreciación es una cuenta de resultado. Eso es a lo que se refiere el compañero. Por eso es que aquí estamos ajustando la depreciación, la estamos reversando contra la reserva del patrimonio, porque esta cuenta de depreciación ya había quedado acá en el resultado. ¿Me entiendes? Sí, gracias. Ya. ¿Se entendió este ejercicio? Chiquillos. Lo que no entendí, profe, fue lo de los 10.000. Esa es la depreciación del año. Es la del año 2000X3, porque aquí dice el ejercicio que se habían hecho una depreciación del año X1 y una depreciación del año X2. Ahí están los 2 años. Pero además nos dice contabilizar los asientos correspondientes al ejercicio 2000X3. ¿Y cuál es el asiento que corresponde? Hacer la depreciación. Ay, me pasé.
hacer la depreciación del año 2003 o 2000X3, que es esa por 10.000. ¿Se entendió ahí? Daniel me preguntó. No, yo, Gabriel. Sí, Ahí, profe, se entendió. sí, ya. Veamos el segundo ejercicio. Dice así. Profe, Sí, sí, Camila. antes de que pase el otro, Ujú. me queda una duda. Si, por ejemplo, en el ejercicio dice que hubo un exceso, pero si hubiese pasado lo contrario, ¿puede haber pasado lo contrario? Que, claro, Sí, sí, iría ahí, ¿qué pasaría con las cuentas? O sea, no sé si va a reserva, no estoy ya. segura. Lo que pasa es que tengo un ejercicio, entonces no me Ah, quiero ya, adelantar al ejercicio. ¿Tú no viste esta ya, guía antes? No. Tengo un ejercicio, Camila, de eso, que viene este mismo, este que vamos a ver justo ahora. Mira, déjame leerlo. A ver si sí, con esto se resuelve la duda. Mira, dice, la sociedad X adquirió el 1 del 1 del X1, un elemento de transporte por 60.000, con una vida útil de 5 años. A finales del 2000X3, el fabricante le comunica que la excelente respuesta de algunos de los materiales empleados permite considerar que la vida útil del elemento de transporte será de 6 años. ¿Ya? Según lo estudiado por usted, ¿se deben hacer correcciones? ¿De qué tipo? Contabilice los asientos correspondientes al ejercicio 2000X3. Entonces, lo mismo. Lean el ejercicio y me dicen si se deben o no se deben hacer correcciones y de qué tipo son. Aquí es lo mismo que dijo la compañera. Anteriormente yo deprecié de más, pero resulta que ahora tengo, ¿no es cierto?, a un aumento de la vida útil. De 5 pasa a 6 años. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Un ajuste. ¿Qué significa ajuste? Ahí no necesita abrir los demás libros, solamente tiene que modificar en este momento que encontró el cambio de vida. O sea, yo hago un cambio de estimación contable, ¿eso implica hacer un cambio prospectivo? ¿Sí o no? Sí. Sí, creo que sí. Pero sí o no. Me quedo con sí. ¿Ya? ¿Qué dicen los demás? También que sí, profe. Sí, porque se supone que está pasando en el Sí. momento. Exacto. Ahora nos dijeron, antes tenían bien 5 años, pero ahora resulta que el fabricante nos dice 1 año más de vida útil. ¿Ya? Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Es un cambio de estimación de la vida útil. Es un cambio de estimación contable. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago? Lo corrijo de manera prospectiva, o sea, desde este año que lo detecté hacia adelante. ¿Y qué teníamos acá? El valor de adquisición del bien, 60.000. ¿Cuánto es la depreciación que nosotros habíamos calculado? 60.000 dividido de 5 son 12, ¿no es cierto? 12.000. 12.000 por el año X1 y 12.000 por el año X2. Tengo una depreciación acumulada de 24.000. ¿Cuál es el valor contable del bien? El monto de adquisición menos su depreciación acumulada, 36.000. Y en el año, la nueva vida útil en el año 2000X3 voy a tener 4 años, porque le aumenté 1, ¿verdad? Hubiesen sido 3 años, porque he depreciado 2, pero como el fabricante me dice que tengo que aumentar 1, entonces me quedan 4. 36.000 dividido de 4 me da un valor de 9.000, el monto de la nueva depreciación. Por lo tanto, el monto que voy a aplicar en el año 2000X3 van a ser 9.000 de depreciación. A diferencia de lo que estaba aplicando acá, que eran 12.000. ¿Sí o no? Y ahora aplico porque aumenté 1 año más, entonces voy a aplicar 9.000. Ahí, ¿cómo hago ese asiento?
Depreciación a depreciación acumulada, nada más. Pero lo importante es esto, que es un cambio de la estimación de la vida útil, por lo tanto es un cambio de estimación contable, y si es un cambio de estimación, yo lo aplico de manera prospectiva, desde el momento que lo detecto hacia adelante. Una pregunta con eso. ¿Sí? En el caso que la estimación en este caso fue porque el proveedor nos dijo, ¿cierto? El proveedor nos dijo claro, claro. Y si en el caso se hubiera sido un error de la empresa, ¿habría sido igual prospectivo? ¿Un error de qué tipo? ¿De que calcularon mal la vida útil? ¿O un Sí. error de que la aplicaron mal? No sé si cualquiera de las dos es lo mismo. Es que tiene incidencia. Por lo general, tú cuando defines la vida útil de un bien, tomas la información del fabricante. Son ellos quienes te dicen cuál es la vida útil del bien. Esa vida útil se puede ver afectado en algún tipo de empresas por condiciones específicas de la empresa. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de donde yo trabajaba. Yo trabajaba en una termoeléctrica, imagínense la cantidad de activos fijos que hay ahí, de PP. Pero resulta que la termoeléctrica está a orilla del mar. Por lo tanto, a nosotros el fabricante nos decía, este equipo dura 20 años. Pero resulta que con el efecto de la salinidad, donde estábamos nosotros ubicados, y nuestro estudio, porque por algo se lleva, ¿no es cierto? Hay un área que es encargada de activos fijos, y lleva las estadísticas, esos equipos históricamente duraban 15 años, por decir algo, ya no sé, cualquier equipo, 15 años. Entonces, si bien el fabricante a nosotros nos decía 20, las condiciones en que cual trabajaba el equipo eran 15 años. Y antes de esa fecha ya había que estar haciendo los cambios. Entonces, uno toma, ¿no es cierto?, la información de la vida útil que te da el fabricante y de ahí hace un rango, o sea, tampoco se dispara tanto. O sea, si dice 20 años, claro, 15, 18, por ahí te va a variar, ¿ya? Ahora, si hay un error nuestro y nosotros empezamos a depreciar un bien por 20 años o por 18 años y después nos damos cuenta de que es 20, ya te quedaste con los 18 años. Además que, mira, piensa una cosa. Si es por 18 o es por 20, ¿qué le conviene más a la empresa? Lo estoy viendo ahora financieramente. Que sea por 18 o que sea por 20 la depreciación. Mira este ejemplo. Profesora, no sé. ¿Aló? Profesora, disculpe, podría repetir lo último, que se me pegó. Se me pegó. Y justo no escuché nada del ejemplo, el último. No, lo que estaba diciendo era... Me quedé en que me tenía que quedar con lo que ya había indicado, el año indicado. Ya, no, estaba diciendo de que qué le conviene más a la empresa, si es un error de la empresa, y son 18 o 20, financieramente. Si es ellos los que cometieron el error y dicen, no, este equipo en realidad dura 20 años. Lo más probable es que no lo apliquen para ese equipo. Sí, para los que siguen. Para ese ya no lo van a corregir. Van a dejar, no van a hacer un cambio en la estimación contable. No lo van a hacer. Por dos cosas. Primero tendría... Menos años, ¿no? ¿Cómo? Menos años pagando, ¿no? Claro, claro, o sea, si yo Menos lo plata. hago, exacto, más plata. Porque si yo lo hago por menos años, como en este caso, estoy llevando a resultado un mayor gasto. Si lo hago por más años, estoy llevando a resultado un menor gasto. Y eso me pega directo, ¿dónde? En la utilidad. Por lo tanto, las empresas en la práctica, y se los digo porque yo lo vi, no van a hacer el cambio de estimación, no lo van a hacer. Pero sí, cuando se haga el cambio del equipo, ahí sí van a considerar una vida útil distinta y no hay problema de modificarla, ¿ya? Ahora, no es así al chunchún que uno dice, este equipo dura tanto. Hay información, hay análisis,
Hay estudios detrás para poder definir cuánto es la vida útil. Por lo tanto, no es tan sencillo así como me equivoqué, ¿ya? Por lo general, no tendrían que haber cambios, no sé, en las condiciones climáticas para que el equipo efectivamente empiece a variar la curva y ya no dure solo 18, sino que empiece a durar más. Todo se lleva a través de estadística. ¿Pero se entendió? Charlie, ¿entendiste la idea? Sí, profe, sí, sí entendí. Ya. Ahora, hacemos el asiento de contabilización, ¿no es cierto? Como corresponde, por los 9.000, porque ahora tenemos que aumentar un añito más. Veamos otro. Les dije que tenía 5 ejercicios. Ah, ya, este está bueno. Porque es uno, pero tiene 7 puntos. Profe, ¿Sí? ¿La escucho? lo que sí me queda una sola duda, si a lo mejor es muy obvio, pero esto sí o sí va en las notas, ¿cierto? Uno debe Exacto. modificar, ¿cierto? Las notas. Exactamente, siempre, siempre. Acuérdate que la nota es parte de los estados financieros y la nota es la información cualitativa. Para que se puedan entender los estados financieros, tú tienes que leer las notas. ¿Ustedes han hecho el ejercicio de tomar memorias y hacer el análisis del estado financiero y de las notas? ¿Han hecho ese ejercicio? Son gigantes, Sí, pero es porque la mayoría es notas. O sea, la claro, mayoría como que explican eso y aparte como cartas del director y todo eso. Y los claro. balances no son tantos. O sea, son hartos, pero es menos cantidad que los cualitativos. Claro, porque viene resumida la información, pero si uno no lee las notas, no logra entender correctamente los estados financieros. A lo mejor nosotros, si lo generamos, claro, lo vamos a entender, porque sabemos, tenemos la historia de dónde viene cada número, pero una persona externa que quiera hacer un análisis de los estados financieros tiene que sí o sí ayudarse con la nota. Si no, no la va a entender, no lo va a entender, no le va a entregar toda la información que necesita. Y además de la nota, hay otros indicadores de gestión que complementan los estados financieros, como el EBITDA, por ejemplo, que también se usan para poder hacer análisis y uno va complementando los informes de gestión con los estados financieros, ¿ya? Porque los estados financieros no es algo tan sencillo de interpretar por alguien que no es del área. Después ya con la expertise obviamente es más sencillo. Además, uno se va especializando en diferentes industrias y los puede leer más fácil. ¿Profe? ¿Sí? ¿Por qué Levita? Yo el otro día que le escuché y estuve averiguando un poco, pero todavía me cuesta entender un poco el sentido de Levita y sé que lo toman de repente mucho más en consideración para la toma de decisiones. Sí, mucho más. Sí, lo ¿Por toman, qué? eso en realidad que es así. Porque tú tienes que ver qué es lo que te considera el EBITDA. El EBITDA no te considera las depreciaciones, no te considera las amortizaciones, no te considera los impuestos. Es como si fuese un flujo de caja, pero más simplificado, porque el flujo de caja, el F, también es complejo. Entonces, ¿tú qué tienes? Tienes los ingresos, los costos, ¿no es cierto? Diferencias en lo que es operacional y sacas todo lo que no significa flujo de caja. Ah, entonces claro, es como lo que me rinde la empresa Exacto. Entonces tú y, y analizas di- el EBITDA y tú sabes efectivamente el crecimiento que tiene la empresa, y de hecho se comparan los EBITDA. Si ustedes buscan muchas noticias, todos van a salir, el EBITDA nos creció tantos puntos, o pasamos de un EBITDA de 3.8 a 4.1, esto es millones de dólares. Es un buen indicador de análisis del rendimiento o de gestión. Y las empresas trabajan, bueno, donde yo trabajaba, en esta termo, se trabajaba en base a la EBITDA, en aumentar puntos de la EBITDA. Y para eso había que disminuir costos, por ejemplo, disminuir costos fijos, y hacer la mejor gestión que se podía en las reparaciones, porque las ventas ya estaban amarradas con precios de futuro, entonces no había mucho que hacer, los precios eran los que eran. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer para aumentar la ganancia? Disminuir los costos, disminuir las fallas, disminuir las reparaciones, disminuir los costos fijos, etc. Es un buen tema de EBITDA, interesante. Ya, profe, gracias. Uh-huh.
Ahora, veamos estos casos. Dice, cambio en la estimación de la provisión de clientes de dudoso cobro. O sea, sería como de estimación de deudores incobrables, ¿verdad? ¿Qué es eso? Dice, debe determinar el tratamiento contable los siguientes supuestos. Si estamos hablando de un cambio en la estimación de la provisión de clientes de dudoso cobro, ¿qué es eso? ¿Es un error? ¿Es un cambio en la estimación contable? Cambio de estimación. Cambio en la estimación. Veamos qué tengo acá. Ya, y si es un cambio en la estimación, ¿cómo se hace? ¿Retroactivo o retrospectivo? Retrospectivo, porque se empieza a ver de ahí en adelante que no van a pagar, ¿o no? Exactamente. Prospectivo, ¿no? Prospectivo, de ahí en adelante. Prospectivo. Exacto. Dije retroactivo. No, dijiste retrospectivo, parece, ¿o no? No sé. Parece que me confundí con las dos Profe, palabras. usted dijo retrospectivo. Yo dije retrospectivo, no, prospectivo. Prospectivo. Ya, sí, que te confunde ya. Que Retroactivo. son tan iguales los dos. Si en la prueba nos confundimos, no importa. Que nos perdonen. Sí, es que no hay que confundirse. Reexpresión retroactiva de la provisión por obsolescencia de existencia omitida en el ejercicio anterior. ¿Qué es eso? Fíjense, aquí se lo está diciendo. Hay una reexpresión retroactiva de la provisión por obsolescencia de las existencias que se omitió en el ejercicio anterior. Eso es como lo del ejercicio anterior, en el primero, que era un error. Exactamente, es un error. ¿Por qué es un error? Primero, porque aquí te dice retroactivo. ¿Qué es lo único que puedes corregir de manera retroactiva? El error. Lo tengo hacia atrás. Exacto, ¿no es cierto? El error. Ya ahí está la primera. Después como que el ejercicio trata de confundir porque nos habla de provisión. Entonces uno dice, provisión, no, pues provisión es estimación contable. Pero resulta, de aquí te dicen, hay una reexpresión retroactiva de la provisión. Entonces, si es retroactiva, ya sabemos que es un error. ¿Me entienden? ¿Carmen? ¿Me quiere hablar? Levantó la mano. Sí, profesora, disculpe, o sea, solamente pongo esas letras. Si usted me pregunta eso en la prueba del número 1, cambia la estimación de provisión de clientes, solamente le digo eso, ¿es prospectivo nada más? ¿O qué tengo que hacer algún cálculo? Es que depende de cómo te pregunto. En este caso, solamente yo estoy pidiendo este análisis. Todo depende de cómo sea la prueba, Carmen. Ahí en la prueba se va a indicar claramente qué es lo que tienes que responder. Si te dan alternativas... ¿Una pregunta? Espérame, Charlie. Si te dan alternativas, tú vas a tener que elegir la alternativa que corresponde. Si te piden hacer un cálculo, tú vas a tener que hacer un cálculo. Tenemos que esperar lo que dice la prueba. Charlie. Entonces, cuando dicen error en la estimación, es retrospectivo. Es que son ¿cierto? los errores son retroactivos o retrospectivos. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a ir a corregir hasta donde encuentre, tenga todos los antecedentes para poder hacer las correcciones. Hasta esos y cuando hay un años. cambio en el mercado, eso es prospectivo. Cuando hay un cambio de estimación, en la estimación contable, eso es prospectivo, desde donde lo detectas hacia adelante. Eso quiere decir prospectivo. Desde esa fecha en adelante tú no vas a corregir hacia atrás, sino que desde ese momento en adelante, tal como lo hicimos el ejercicio, que aumentaban la vida útil, nosotros corregimos desde el año X3. Y ahí disminuyó la depreciación de 12.000 a 9.000, ¿verdad? Pero en el ejercicio que salía antes, donde había un error, y estaban depreciando el 20% de la depreciación y debía ser el 10%, nosotros hicimos la corrección retrospectiva. ¿Por qué? Porque corregimos los 2 años y eso nos sumó 4.000. ¿Te acuerdas que lo vimos? Sí. Ya. Yo, profe, sí. Ahora sí me quedo entendido. Ya. Después dice el número 3, modificación de la vida útil
o efecto en los beneficios futuros incorporados en los activos depreciables. Hay una modificación de la vida útil. ¿Qué es eso? Lo Es lo que acabamos se de llama leer. La estimación sería Exacto. perfectible. Exactamente, un cambio de estimación. Después, ¿qué dice? El número 4. Revalorización de activos por primera vez, de acuerdo con la norma NIC 16 de propiedad, planta y equipo y con la NIC 38 de activos intangibles. ¿Qué es eso? Prospectivo. Un cambio en la estimación. Ya. Eso se refiere al precio de mercado, ¿cierto? Eso se Cuando se hace la refiere revaluación. revalorización de los activos. Claro, porque estábamos en el método del costo, los vamos a llevar al método de la revalorización. Pero mira, Charlie, fíjate lo que dice aquí. Por primera vez, ¿hay un cambio de estimación contable para que sea prospectivo? ¿Tú estabas llevando antes con este mismo método tu PPE y tus intangibles? Ah, no, en ese caso no. No, ¿verdad? No. Por lo tanto, no se hace nada. Aquí no estamos ni ante un error, ni ante un cambio en la estimación contable, porque es primera vez que tú las vas a aplicar. Ojo con eso. Fíjense, a ver qué dice aquí. Dice, se ha de tratar de acuerdo con la NIC 16 o con la NIC 38 y no se debe de aplicar la NIC 8, porque no es una estimación ni es un error. ¿Se entendió eso? Se hace la revalorización nomás. Exacto, empezamos a aplicar el método, exactamente. Después el número 5 dice, aplicación de una política contable en transacciones que no han sucedido con anterioridad en la empresa. ¿Qué es eso? Es como igual que lo anterior, ¿no? Porque es algo que no sucedió con anterioridad en la empresa, también es nuevo por primera vez, entonces no aplicaría la NIC 8 y aplicaría la NIC que corresponda a la situación contable. Exactamente. No supone un cambio de política contable porque el hecho es nuevo, y por lo tanto es la primera vez que se aplica. Lo mismo, no hay que hacer, no es estimación, no es error, no aplicamos NIC 8. Muy bien. Después, número 6 dice subsanación de un error de cálculo en la provisión por garantías del ejercicio anterior. ¿Es retroactivo? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué es retroactivo? Porque es Un error. un error, exactamente. A pesar de que también trata de confundir con el tema de la provisión, ¿no es cierto? Porque dice que estoy subsanando un error de cálculo en una provisión, pero es un error. Y los errores se corrigen retroactivamente o retrospectivamente y es en este caso, según NIC 8, error. El número 7, detección de un fraude contable en los estados financieros del ejercicio anterior. O sea, sería como algo retrospectivo y que corregir algo que está hecho mal, pues, o sea, en este caso un fraude, ¿no? Ya. Sería tratado de manera retrospectiva y tratado como un error, ¿o no? Exactamente. Exactamente, así es. Claro, porque tú detectaste un fraude contable en los estados financieros del ejercicio anterior. Por lo tanto, tú vas a ir a corregir y lo vas a hacer de manera retrospectiva. Por lo tanto, esto es un error. ¿Ven? Entretenidos estos casos así cortitos. ¿Se entendieron? ¿Ah? Sí. Que sea así la prueba. Sí, así más o menos va a ser. Por eso es que estamos soltando la mano.
Veamos dos ejercicios más. Que no me quiero pasar a la respuesta porque si no, no tiene sentido. Ahí parece ya. ¿Se ve ahí, no es cierto? Falta la última línea. Falta la última línea. Ahí. Sí, ahí sí. Ya, súper. Apareció. Usted no estaba delante. Valentina. Ah, sí, profe, que tenía Llegó problemas más de... tarde. Sí. Sí. Ya, qué bueno. Veamos, dice, la sociedad X, bueno, aquí primero ya, terminamos con la NIC 8, pasémonos a la NIC 10. ¿Qué nos habla la NIC 10? ¿Qué nos habla la NIC 10? Creo ¿Cambios? que de esos anteriores. Te escuché cortado. ¿Ocurrido después del periodo de aprobación? Exacto, o sea, hechos posteriores. Perfecto. Dice, la sociedad X ha sido demandada ante los tribunales, perdón, exigiéndosele una indemnización de 20 millones de pesos, como consecuencia del incumplimiento de un contrato que la sociedad ha rescindido unilateralmente en el mes de enero del año 2000X4. Se pide determinar el efecto que produce el hecho anterior en las cuentas anuales del año 2000X3 de la sociedad. ¿Qué me pueden comentar respecto de eso? ¿Es un hecho ajustable o no es un hecho ajustable? ¿Debo modificar mi balance al 31 de diciembre del año 2000X3 o no lo debo ajustar? Les doy unos minutos para que lo analicen. Pero el profesor lo había registrado lo había registrado en la provisión más antes, ¿o no? No dice eso. No dice. Pues si no hizo su provisión, entonces tiene que hacer la corrección. Es un error de omisión haberse olvidado la provisión, pienso, ¿no? Pero mira, aquí estamos aplicando NIC 10, Carmen, no NIC 8, NIC 10. Entonces sí debería de hacerlo, ¿o no? Ay, no No sé. sé, pues usted dígame. ¿Qué me dicen? Que se debería haber provisionado. Ya, pero no dice eso que está provisionado. Sí. Que dice solamente que ha sido demandada ante los tribunales. Claro, dice No ha solamente. sido como reconocido. Pero hay una probabilidad, pues. Exacto. Ya, pero esto es del 2000X4. Pongan, pero eso del 2004 como que me confunde. ¿No puede ser 2014? No, dice 2000X4. Es lo mismo. Sí. Profe, tiene que ver con el cierre de la fecha de balance, ¿cierto? Sí, pero aquí no te la dan. Aquí no te dice que los estados financieros fueron aprobados por el directorio en la fecha X. No te lo dice. Ahí dice determinar el efecto que produce el hecho anterior en las cuentas anuales del 2000X3. Exacto. De la sociedad X. Ahí omitió una información, pues, profesora, si no registró la provisión y tiene que registrarla. No. ¿No tiene que ver con contrato oneroso? No. No, tampoco. No tiene que Pero ver es que con yo no entiendo contrato bien oneroso. la pregunta, porque dice determinar el efecto que produce en las cuentas anuales. Claro, ¿tiene algún el efecto? Exacto, lo que te está preguntando es si este hecho es un hecho ajustable o no ajustable. Si es ajustable, significa que tú vas a ir a modificar tu estado financiero el 31 de diciembre del año 2000X3. Si no es ajustable,
tú no vas a hacer nada en los estados financieros del X3, pero sí lo vas a contabilizar en el 20, ¿cuándo dice aquí? El mes de enero del año X4 y te va a aparecer en el primer prebalance, ¿no es cierto?, trimestral que se hace en marzo. Eso es lo que te está Yo creo, profe, que no se debería ajustar porque, como dice, es una demanda ante los tribunales, todavía no se sabe cómo, si ganó el tribunal o no, entonces no tendría que volver al año 2003, tendría que ver qué sucede durante el año y ver si lo registro o no lo registro. Eso mismo. No sé. Exactamente. Muy bien, Gabriel. Así está bien el análisis. Efectivamente, como dice el compañero, es una demanda. Recién ahora nace esta demanda. Nos demandaron y nos están exigiendo 20 millones. Para poder contabilizarlo en este año como provisión, tenemos que esperar la información de los expertos, que ellos efectivamente nos digan qué probabilidad hay, si es probable que salga la demanda, pero es algo nuevo. No viene. Por eso es que ustedes empezaron a cuestionar si venía, si estaba provisionado, si no estaba provisionado. Es distinto a que estuviese provisionada. Si yo tengo, y veamos, a ver, analicemos esta parte y después vemos la diferencia si está provisionada. Fijémonos, miren. Tal como decía Gabriel, se trata de un hecho ocurrido con posterioridad al cierre, por lo tanto no procede realizar ningún ajuste en los estados financieros o en los estados contables del año 2000X3. Sin perjuicio de su inclusión en las notas a los estados financieros junto con una estimación del efecto o en su caso una manifestación acerca de la imposibilidad de realizar dicha estimación. Claro, porque todavía nos falta información. Acuérdense NIC 37, para poder hacer la contabilización de una provisión se tienen que cumplir algunos requisitos, algunas condiciones, entre ellos que yo tenga certeza, ¿no es cierto?, que voy a tener que generar un desembolso de dinero que con ese dinero yo podría obtener beneficio económico, pero necesito saber con certeza el monto, sé que se pueda medir con fiabilidad el valor. Acá yo sé que me demandaron por 20 millones, podría haber sido 100 millones, pero yo voy a tener que pagar los 20 millones. ¿Qué dice mi abogado? ¿Qué probabilidad hay de que yo efectivamente tenga que pagar? Ahí lo vemos, pero esto es para el año 2000X4, porque es nuevo. Distinto sería, y les pregunto ahora, si esto hubiese estado provisionado en el año 2000X3 y nos aparece y sale la demanda aprobada por los tribunales, cambia la situación. El tribunal aprueba la demanda, hay que pagar 20 millones. Y yo había provisionado, no sé, supongamos que los mismos 20 millones. Y aparece la demanda en enero. Todavía no están aprobados por la Junta de Directorio los estados financieros. ¿Qué hago? Ahí, ¿es un hecho ajustable? ¿Es un hecho ajustable en este caso, lo que les acabo de decir? Sí. Yo creo que no, profe. Yo creo que no. ¿Por qué no? Porque lo va a tener que pagar en el 2014. Pero ¿dónde lo tengo contabilizado? Pero como provisión, pues. Claro. Y estaba bien hecha la provisión. ¿Y está bien hecha la provisión? Claro. Está bien hecha. Pero todavía no me aprueban el directorio en los estados financieros. Y me salió la demanda. Entonces sí puedo volver a hacer un ajuste en el año 2003. Exacto. Puedo volver y voy a eliminar la provisión y voy a sacar la plata de caja porque la tengo que pagar. Pero igual depende de cuándo la tengan que pagar, profe, ¿no? Claro, depende. Por eso es que yo le estoy poniendo la situación. Si el mismo ejemplo, ahora le colocamos, el mismo ejemplo, es la demanda, pero yo la tengo que pagar en 6 meses más, yo no voy a modificar los estados financieros. Pero ahí no se hace el devengo de eso. El devengo, lo que pasa es que tengo el reconocimiento de la provisión. Tengo el reconocimiento Y en ahí el año estoy devengando. Exacto, y tengo ya en el año 2000X3 está el hecho. Estamos colocando otro caso, ¿no es cierto? En que yo tengo la provisión, me sale la información, el juicio, claro, me dice sí, usted tiene que pagar, pero lo va a pagar en 6 meses más. Y ahí a lo mejor en 6 meses más yo voy a volver a apelar y qué sé yo, van a pasar un montón de cosas.
Por lo tanto, yo no voy a ir a modificar mi estado financiero hasta que no tenga el pago, porque pueden pasar muchas situaciones. El ejercicio, obviamente, yo se lo estoy planteando así muy sencillo para que entendamos la idea. Pero obviamente que cuando uno se ve enfrentado a este tipo de situaciones, tiene todos los antecedentes, ¿ya? Y por lo tanto puede discriminar de mejor manera. Pero la idea es que ustedes entiendan que cuando yo tengo hechos que están en la contabilidad y después sucede un hecho posterior, o sea, yo tengo un hecho económico registrado en mi contabilidad y después sucede un hecho posterior, antes de la fecha que los estados financieros son aprobados por el directorio, ahí yo puedo hacer un ajuste. Ahí tengo un hecho ajustable. Si el hecho no está en mis estados financieros, no va a ser un hecho ajustable. Tengo que tener información para poder hacer esa modificación. Tal como vemos en este caso, es un hecho nuevo, una nueva demanda, me afecta al 2003, o sea, al 2004, perdón. Lo mismo si, por ejemplo, cambian, no sé, baja mucho el valor de la acción en enero del 2004. ¿Me afecta el 2003? No me afecta, es una situación nueva. No me afecta el cómo yo hice los cálculos. No tengo antecedentes de eso en el X3. ¿Se entiende? Sí, sí, profesora, pero disculpe, para tenerlo bien claro. Entonces, antes de la aprobación, yo puedo hacer cualquier cambio, sin importar si lo publican o no. Solamente antes de la aprobación, ¿no? No, no es tan así. No es tan así. No es tan así, Carmen. No te lo tienes que aprender de esa manera. Lo tienes que entender. No es que todos los hechos antes yo tenga que hacer una modificación, porque puede ser un hecho que se coloque antes de la fecha de aprobación de los estados financieros, pero que no tenga antecedente. Porque si en este mismo ejercicio, yo te coloco aquí que la aprobación es en enero de los estados financieros, o en febrero, y esto pasó en enero, esto es un hecho nuevo, no me va a afectar, porque no tengo antecedentes de esta demanda en el balance del 31 de diciembre del año X3. ¿Me entiendes? Entonces, no es tan así, está antes, entonces ajusto, está después, no lo ajusto. No, tenemos que hacer el análisis. ¿Alguien me está? A ver, que no. Depende de si va a haber necesidad de ajustar o no. Si está la necesidad de ajustar, ahí hay que ver si está antes de la fecha o no. ¿Y cuándo tenemos la necesidad de ajustar? ¿Cuándo tenemos la necesidad de ajustar? Valentina. ¿En este caso? No, en general. No sé, profe. Es que pueden ser hartos casos. Pues, ¿no? No, pero háblame así en términos generales. ¿Cuándo yo tendría la necesidad de ajustar algo? Cuando me doy cuenta de que hubo algún error. Ya, ahí estamos en NIC 8. Pero hablemos de hechos posteriores. Hechos que pasan después de que ya está listo el balance, después del 31 de diciembre. Un incendio. El incendio está dentro de los hechos económicos que registraste en el balance el 31 de diciembre del año XX. No, después del cierre. ¿O no? Se me quemó todo y había cerrado el balance. Claro, pero ¿te cambió eso los hechos económicos que contienen el balance? No, no me cambió nada. No. Pero me cambió la situación en adelante, ¿no? Exactamente, Carmen. Ahí yo creo que le diste en el clavo para ser explícita con el ejemplo. ¿Te das cuenta? Veamos otro caso. A ver si así nos vamos aclarando más. Aquí dice, en el mes de febrero del X4, la sociedad sufre un voraz incendio.
que destruye la bodega industrial que tenía en las afueras de la localidad. Determinar el efecto que produce el hecho anterior en las cuentas de la sociedad, en las cuentas anuales de la sociedad. Un incendio voraz. Desapareció la bodega. En base a lo que decía Carmen recién. ¿Es un hecho ajustable o es un hecho no ajustable? ¿Qué dice la NIC 10? Ahora Depende creo de que la fecha de aprobación. ¿O no? No, Valentina. No depende de la fecha de aprobación. Es un hecho nuevo. No tiene... ahora creo que ya no, profesora. Que ya no es ajustable. Solamente en el siguiente periodo, ahí lo registro. ¿Está bien? Claro que sí. Es nuevo. No tiene Registro la pérdida. relación. No tiene relación con la información, Valentina, que tú pusiste en los hechos económicos en el 31 de diciembre. Es una situación nueva que se suscita en el año X4. Un incendio, desapareció todo. ¿Me entiendes? Ahí tendría Sí, que ser un inventario, profesora, un inventario de todas las cosas que me quedaron o, bueno, supuestamente ahí estaba registrado todo lo que estaba en la bodega y lo doy como ya quemado, algo así, como pérdida, le doy de baja. Es que por lo general hay seguros comprometidos. Tenés que hacer valer los seguros de Qué todo. De mercadería, de instalaciones, de todo. Y al final después con esa plata vuelve a construir. Pero quiero saber si la Valentina me entendió. sí, profe, pero me confundo igual con la otra, porque Claro. si algo que me afecta, o sea, si es por ejemplo por un error, todavía tengo tiempo de ajustar, es como NIC 10, pero igual en NIC 8. ¿No? Claro, yo entiendo, te entiendo cómo tú estás haciendo la mezcla. Lo entiendo. Porque tú dices, pero tratemos de separar. Yo tengo NIC 8 en el mismo periodo, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Ahí puedo tener errores, puedo tener cambios en las estimaciones contables. Y yo me puedo dar cuenta en cualquier mes del año y el error puede ser de años anteriores. Y los voy a corregir retrospectivamente. Puedo tener cambios en estimaciones y las voy a hacer desde el mes en que lo descubran, febrero, marzo, julio, agosto, el mes que sea, en adelante, hasta diciembre. Pero cuando se termina el balance, se cierra el balance, después de esa fecha pasan cosas, suceden hechos. Entonces, esos hechos, ¿cuándo van a significar que yo vaya y modifique mi estado financiero? ¿Y cuándo no? ¿Cuándo yo voy a tener un hecho que es ajustable? Eso quiere decir que voy a modificar los estados financieros. ¿Y cuándo es un hecho no ajustable? No lo voy a modificar. La NIC 10 los nombra. De hecho, el tema del incendio aparece en la NIC 10. Por eso es que les hago hincapié en que la lean. Y son 5 páginas nomás. Pero nos explica, tiene que haber una relación del hecho posterior con la información que está contenida en el balance, con los hechos económicos que están contenidos en el balance. El caso de un incendio es una situación fortuita, nueva. O sea, nadie provisionó un incendio, no está considerado. Tenemos los seguros comprometidos, como nos decía Carmen, pero es un hecho nuevo. ¿Me entiendes la diferencia? Lo mismo, vuelvo con el tema de las... Sí, ahí ya entiendo. Si hay un cambio y baja la acción, se va al suelo. Y eso pasa en febrero o en enero. Tiene relación con la información, con todo lo que tú analizaste, con toda la contabilidad que pusiste No. No, ¿verdad? Es un hecho nuevo. Te afecta este nuevo periodo y te va a afectar el resultado del nuevo periodo. Porque la Ya acción, ¿no es entendí, cierto?, profe. va a bajar los dividendos, etcétera, etcétera. Se va a ver ahí contenida, está ahí. Es nueva. Veamos la respuesta. Pero si se me quema antes del cierre, ahí sí lo tendría que registrar y ya no sería NIC 10, sería otra cosa, ¿no? Exactamente.
Exactamente. ¿Qué es lo que sería? Si es una bodega. Prospectivo. ¿Ya? No, pero me refiero a qué es lo que sería ahí, que no es un error, no es un cambio de estimación porque se te quema una bodega. ¿Qué es lo que sería ahí? Pérdida. Una pérdida, una baja, ¿no es cierto?, de la PPE, si en la bodega tenías inventario, un deterioro del inventario, etcétera. Ahí te generaría un montón de movimientos contables, los cobros de los seguros, etcétera. Entonces la respuesta dice, el incendio es un hecho posterior al cierre que no tiene ninguna relación con la situación de la empresa el 31 de diciembre, por lo que no hay que modificar las cuentas anuales ni hacer ningún ajuste. Sin embargo, debe incluirse en las notas de los estados financieros, tal como lo conversamos, información respecto a tal hecho, junto con una estimación de su efecto, o en su caso, una manifestación acerca de la imposibilidad de realizar dicha estimación. Claro, cuando yo no tengo las condiciones, no tengo el respaldo suficiente para hacer una estimación, yo también tengo que revelarlo en la nota. ¿Ya? Las estimaciones no dañan el criterio contable, pero las estimaciones también tienen que estar correctamente hechas y respaldadas. Se tiene que explicar cómo. Lo del incendio dice, aparece en el párrafo 22b de la NIC 10. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Sí está. Gracias, Daniel. Ahí revísela porque hay ejemplos. Me parece que aquí... Ah, este era el último. Ay, ¿por qué me confundí con el tema de aeronáutica? Eso es lo que vimos la semana anterior. ¿Qué les parecieron estos ejercicios? ¿Entretenidos? Sí, sobre todo si son tipo prueba, Sí, profe. profesora. Están entretenidos. Entonces, eso es lo que yo quería revisar hoy día con ustedes. Ya vimos 3 ejercicios de primera adopción de la NIC 1. Hemos visto ejercicios de NIC 8, NIC 10. Ahora continuamos repasando NIC 8, NIC 10. Ustedes vieron también una línea de tiempo con la profesora Marlene. Así que esta clase, dado que tuvimos la charla, ¿no es cierto?, hacerla un poquito más corta, pero con harto conversar, con harto análisis, y que pedirles por favor que lean las normas, que repasen las presentaciones, y con lo que conversamos hoy día yo creo que avanzamos un poquito, ya estamos analizando, ¿no es cierto?, y mirando las situaciones desde la perspectiva correcta. María José, ¿me va a preguntar algo? Profe, disculpe, pero no es con respecto a esta materia, es con tecnología de la información. Ah, Ya, lo que pasa es que no tengo designado un ERP. ya, ¿me puedes mandar un correo, por favor? Ya le mandé uno, pero si quiere le mando otro. No, yo lo veo, ya, lo voy a revisar, ok. María José, yo te contesto. Muchas gracias, profe. Ya. Gracias. Entonces, profesora, ahí está la profesora Marlene. Muchas gracias, Ingrid. Estaba atenta escuchando tus explicaciones y la verdad que da para mucho y qué rico que se produzcan estas conversaciones y análisis, porque se dan cuenta que acá no hay una receta. Yo no me puedo aprender un asiento contable o un registro contable de memoria y sé que se me va a replicar. Entonces, aquí hay un aspecto fundamental que dijo la profesora, que primero, bueno, revisar la norma, y segundo, que no todos los hechos, aunque ocurran dentro del periodo de ajustabilidad, van a ser ajustables. Y si revisaron la línea de tiempo que yo les dejé, y es lo que vamos a comentar en un rato más, se van a dar cuenta que hay aspectos que específicamente la NIC 10 trata y no son ajustables, y están dentro del periodo de ajustabilidad. ¿Ya? Por supuesto, hay cosas que igual van a ir en las notas, porque un incendio es súper importante y no lo podemos dejar pasar, porque los tomadores de decisiones o los usuarios de esa información no los podemos dejar fuera de esa información tan importante. No pueden pretender mostrar, no sé, 10 millones de pesos en PPE al 31 de diciembre de un año y resulta que después al 15 de enero desaparecieron los PPE, que era la mayor inversión que tenía la empresa. ¿Ya? Yo la verdad que quería aprovechar la oportunidad para sortear los grupos de las presentaciones que van a ser el 15 de diciembre. Como tenemos grupos
A y grupos B, pero no sé si hay representantes de todos los grupos para darle opción de seleccionar. Por ejemplo, Carmen Silva está. Sí. Ya, Carmen, al tiro, A o B. B, El número del 1 al 5. 5. Ya. Grupo 9. Entonces. ¿Qué nos tocó, profesor? María José Núñez, ¿está? Yo soy del grupo de la María José. A. Ya, Valentina. A o B. A, Número 1 al 5. 4. Después le voy a decir a qué hora y con quién. Ya, tengo listo este. María José Guerra. La vi por ahí, sí. Sí. María José, A o B. Ah, profe. 1, 2, 3 o 5. 3. 3. Grupo 1. Ya, ok. Pérez, Vázquez, Manrique, Álvarez. ¿Quién está de ellos? Álvarez. Ya. Claudia, dígame. A o B. B. 1, 2, 3, 4. 2. Bien. Martínez, Salvo. Salvo lo vi. O Sí. Daniel o Gisela. Sí, profe. Esteban, A o B. B2, No, es que la B2 está. 1, 3, 4. 3. Sí. Ya. Soto, Camila Oyarzún, Constanza y Matías Barahona. ¿Quién está? Está Matías. Está Matías. Matías, Sí, dígame. yo. A o B. A, 1, 2, 5. 5. 5, el grupo. Grupo. Se me perdió. 10. Ya. Acevedo, Marambio, Arratia, Lira. ¿Algún representante? Ya, ese lo dejamos por el final. Ahumada, Orellana, Venegas. Tampoco. Yesenia Soto, Opaso, Jiménez, Gómez. Ya. Y los demás no tengo. Zamora, Parra, Robles, Keipul. Ya. A eso después yo les defino. Entonces, les voy a mandar un correo. ¿Qué significa lo que sorteamos hoy día? Significa o que le toca con la profesora Ingrid o le toca con la profesora Marlene y que le va a tocar entre las 19 y las 21 horas. Dijimos que iban a ser no públicos, algo que ustedes quieran compartir con sus compañeros, porque igual después vamos a compartir las láminas. Y lo conversamos ayer con la profesora Ingrid, y no les vamos a pedir la cámara abierta, salvo que ustedes quieran abrir la cámara y hacernos la consulta, sobre todo para cuando nos vayamos a sacar la foto que corresponde para dejar la evidencia, pero sin esa obligación. Entonces, este sorteo que hicimos es para revisar el ensayo, presentar el ensayo el día 15 de diciembre, el que van a entregar, recuerden, el día viernes anterior hasta las 10 de la noche. Y los mapas los dejamos para el 8 de diciembre, también hasta las 10 de la noche, u 11, no sé qué hora desde ahí, para que los podamos revisar. Ya. Y respecto a la prueba, ya que está la profesora, para no contarle, ya algo lo hemos conversado, finalmente decidimos que la evaluación va a ser con un cuestionario objetivo, van a haber alternativas de preguntas relacionadas con la NIC 8, la 10, las clasificaciones, cuentas, por ejemplo, qué incorpora el efectivo equivalente, cuáles son los hechos económicos que se podían registrar en cuentas por cobrar, en las PPE, en las ventas, todas esas cosas, detallitos que vimos que no podemos pedirle un ejercicio completo, los vamos a ir pidiendo en parte, pero siempre con alternativas. Por ejemplo, hoy día la profesora le decía, ¿hecho ajustable? Ya sí, pero ¿por qué? ¿Por qué será hecho ajustable? ¿Por qué no será hecho ajustable? Entonces las respuestas se las vamos a dar. Lo dijimos solamente por un tema de la corrección rápida de la evaluación, porque claro, ideal hubiese sido hacerles un caso, pero voy a terminar en enero revisando. Y la otra noticia es que el examen, para los que tengan que dar examen, ojalá no sean muchos,
el 12 de enero y la repetición el 19 de enero. ¿Ya? Ahí seguramente, como no van a hacer mucho, lo más probable es que sea una prueba de desarrollo con casos. ¿Ya? Pero esperemos que no lleguen muchos allí. Y tengo las pruebas de recuperativas de la 1, que me faltaron 2 personas. También les voy a mandar por un correo una propuesta para ver si pueden hacerla ese día, y tengo que incorporar a una persona del día que también faltó. ¿Ya? ¿Alguna pregunta de eso? Sí, profesora, disculpe, ¿puede ser navegación libre? Ah, sí, también lo vimos y va a ser navegación libre. Disculpen, pero está mi nieta un poquito odiosa y está llorando, así que escuchen. ¿Ya? Porque además soy abuela. Ya, sí, Carmen, va a ser navegación libre porque los casos son distintos. A lo mejor de repente van a encontrar el mismo encabezado, pero la pregunta que les hago es distinta. Entonces, ¿qué les voy a pedir yo? Tomen su cuaderno, desarrollan el trabajo en su cuaderno y después van a buscar la respuesta correcta. Porque si van a empezar a mirar la respuesta y van a querer a lo mejor hacerlo al azar, después van a perder el hilo, se van a cambiar al otro ejercicio y van a decir, pero si esto yo lo había visto, ya, van a haber cosas que les van a servir. Por eso decidimos que finalmente cada encabezado va a servir para una pregunta en particular. Entonces, vuelvo a repetir, todo lo que es NIC 8, NIC 10, es lo mismo que hemos visto con la profesora en los ejercicios, donde usted se le pregunta sobre algo, que tome decisiones al respecto, pero del fundamento. Por supuesto que el fundamento va a ser unas 2 líneas, porque si no es muy largo. Y los otros son de clasificaciones, que usted va a tener que tomar decisiones de buscar la rentabilidad bruta, la rentabilidad neta, la mayor inversión, el mayor financiamiento, el activo corriente, el activo no corriente, etc. ¿Ya? Es decir, cosas que hemos visto, nada que no se haya visto. Eso es NIC 1, ¿cierto, profe? ¿Ah? La reclasificación NIC 1, activo corriente, activo la que hemos visto y el formato que vimos en los ejercicios que dio la profesora y el que yo... De la FECUO, ¿no? ¿Ya? Ahora, ideal, como la próxima semana van a tener pausa, si ustedes tienen alguna consulta, igual la pueden mandar al correo, no hay problema, ¿ya? Porque la verdad, hasta ahora no hemos tenido grandes dudas respecto a la prueba. La prueba no va a ser tan difícil, pero igual necesita concentración. Yo creo que van a ser unas 15 preguntas cortitas. Las clasificaciones llevan más encabezado que respuestas, pero igual tienen que saber dónde se producen las inversiones, qué son los financiamientos, de dónde provienen, qué tipo de rentabilidades, dónde se ubican, cómo yo puedo definir, qué hago con la obsolescencia, qué hago con las devoluciones de venta, todas esas cosas que con las depreciaciones, con las amortizaciones. Ya, en definitiva, es un gran repaso de lo que vieron a lo mejor en Fundamento Contabilidad 1 o Fundamento Contabilidad 2. ¿Ya? Porque aquí tienen que hacer... asientos no les voy a pedir porque siempre ustedes ponen una cuenta, yo pongo otra y después estar revisando nuevamente eso, no. O sea, la pregunta va dirigida y tienen que contestar alguna de las que está allí, que va a haber siempre una que se acerca más a la respuesta correcta. ¿Ya? Lamento que no se hayan quedado muchos, siempre son poquitos. Pero bueno, ustedes le comentarán a sus compañeros de grupo, voy a ubicar a aquellos representantes de los grupos que no asistió ninguno para darle la noticia. Sí, eso le iba a preguntar al profe, los correos van a ir al jefe de grupo, ¿cierto? Asignando, diciendo la hora. Pero siempre, Claudia, yo le mando con copia a todos. Ah, ya, pues sí, no, si no hay problema, sí, pero era Ya, para no, avisarle a ella. Porque si no lo lee uno, lo lee el otro. Ya, gracias. Ya, de todas maneras, igual voy a subir después en el aula. A propósito, ya les subí la conferencia de hoy. Esperemos que ya con esto hayamos cerrado lo relacionado con las NIC SP. Nos falta el tema de IFRS PYME. Lo conversamos con Ingrid. La profesora Karen nos va a aportar una cápsula sobre la actualidad de las IFRS PYME. Igual nosotros les vamos a mandar una presentación
y en algún minuto, no sé, si ustedes están muy agotados el 1 de diciembre después de la evaluación o un poquito antes de la evaluación, poder hacer un comentario al respecto, aunque fuese una media hora antes de entrar a la evaluación, porque no nos podemos ir sin hacer ese comentario, porque después del 15 ya no nos vamos a ver hasta el día del examen. Claro. ¿Ya? Ahí vamos a ver cómo terminamos esta temática. ¿Ya? Igual el próximo año, aunque no sean alumnos míos, recuerden que yo los voy a invitar a las conferencias que vamos a hacer. En mi calidad de coordinadora de la línea de contabilidad, siempre vamos a hacer cosas y los voy a invitar para que estén ahí. Y siempre van a ser a las 7 de la tarde para favorecer a los estudiantes vespertinos también que puedan participar. ¿Ya? Así que yo ahora me voy a salir de aquí y voy a entrar al otro Zoom para que Ya, no dejarte ya, tan... profesora. Sí, yo voy a guardar, voy a parar la grabación. ¿Ya?